valentía que has tenido de denunciarlo, de estar aquí con nosotros. Y por lo mismo, partamos desde el comienzo. Tú estabas con una condición especial, que es cuando uno está embarazada, que necesita más amor que nunca, para poder tener a la guagüita que uno ya se sabe que le transmite todo lo que siente a su guagua. ¿Cómo partieron las agresiones de Hugo La Rosa contigo? Bueno, en un principio todo partió cuando yo ingresé de vuelta porque ellos me despidieron. Yo fui a la inspección del trabajo. ¿Te despidieron cuando tú dices que estás embarazada? Claro, me entregaron Ese es el primer maltrato. Claro, me entregaron la carta de aviso. Yo les dije que no al lugar porque me protegía el fuero maternal. Lógico. Entonces yo fui a la inspección del trabajo, puse una constancia y cuando puse la constancia les dijeron a ellos que debían reintegrarme. Cuando me reintegraron en un segundo piso donde tenía que ordenar archivadores. Luego de terminar eso era al aire libre, era como el techo de una oficina del primer piso. Y eso era una pega distinta a la que tenías antes de contar que estabas embarazada. Porque yo iba como asistente contable. Claro, ya era irregular eso. También es ilegal, Claro. sí. Perdona, ahí- y en el periodo, por ejemplo, antes de que supieron que tú estabas embarazada, ¿cuánto tiempo trabajaste en esa empresa? Yo hice mi práctica profesional ahí y después volví a trabajar. Y allá en ese periodo de la práctica profesional Nunca tuve problema, no. Nunca ningún problema, ni una mala cara, ni un No. maltrato. Ya, No, perfecto. fue todo cuando yo quedé embarazada, Ya. que me despidieron y luego de terminar mis funciones ordenando archivadores, me trasladaron a otra bodega, donde ellos almacenaban mercadería. Y ahí es donde yo estuve el mayor tiempo, bueno, casi todo mi embarazo, hasta mi premio postnatal, encerrada en esa bodega, en una oficina sola, que había un escritorio, una silla y un ropero. ¿Tú te das cuenta, Nayeret, cuando tú dices encerrada lo que nos pasa a todos, no? Porque es literal, tú pasas a una bodega estando embarazada y te cerraban la puerta Sí. por fuera. Cuéntanos eso. Sí, la puerta la cerraban por fuera, bueno, era todo por instrucciones de Hugo La Rosa. Nunca fue él presencial a hacerlo, pero sí iba por terceras personas, porque él mandaba a terceras personas. Que habían sido preguntar compañeros algo? tuyos, ¿no? Habían sido compañeros míos. ¿Cómo te lo plantean esta situación? Te dicen, Nayaret, vas a trabajar aquí, te vamos a cerrar la puerta. ¿Cómo te plantean No, me esa- dijeron que me iban a cambiar de bodega porque Hugo La Rosa lo había dicho así, Ya, y tú te encuentras un día con la puerta cerrada por fuera que no puedes salir. claro. Y esperar a que me abrieran al horario de colación, porque me cambiaron el horario de colación, todo. Y eso después se hace reiterativo en el tiempo. Sí, pues eso fue hasta que yo terminé mi pre y mi postnatal. Bueno, de vuelta de mi pre y mi postnatal fueron en las mismas condiciones. Pero ¿sabes qué, Nayaret? Lo que tú estás contando es feroz. Mm. O sea, nosotras que hemos vivido embarazo, todas las mujeres que estamos acá, sabemos lo que significa. De partida que te encierren en una bodega, uno siente cuando está embarazada una sensación mayor de ahogo. La frecuencia con que uno va al baño no tiene nada que ver con la normal cuando uno no está embarazada. Entonces, ¿qué pasaba contigo en esos momentos? Sí, era horrible. Horrible estar ahí encerrada sin poder ir al baño porque tenía que ir cuando tenía la hora de colación, que eso era a las 3 de la tarde porque hasta eso me cambiaron mi horario de colación. Yo almorzaba de 1 a 2 y me lo cambiaron de 3 a 4 para no toparme con nadie en O el sea, bodega. pasabas desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin poder ir al baño, sin poder conversar con nadie. Con nadie. O sea, pero ¿y teléfono Sin había? comer, que las Mi embarazadas teléfono necesitan. personal, en realidad. Mi Ya, celular eso personal. eso nunca te lo quitaron. No, es que era algo No, mío claro. personal. Y aunque no estuviera ahí, es que a mí la palabra encierro me genera cosas. O sea, yo te escucho que hoy día, yo me alegro que estés tranquila y nos puedas contar. Yo espero que no se repita esto en otro lugar de Chile, pero hoy día esto pasaba cada 10 minutos del canal. Aunque no estuviera embarazada, el encierro la primera vez cuando te cerraron la puerta, tú quisiste alegar, quisiste poner una Es que queja, ¿cómo reaccionaste? No daban instancia para alegar porque como uno está sola, ¿con quién reclamo, con quién peleo? Iba un compañero a ver. Nadie, si no había nadie. Y al día siguiente, perdón, cuando tú llegas de nuevo y tú sabes que te vas a enfrentar a la misma situación, nunca dijiste, no voy a entrar ahí, no lo voy a hacer y... Es que tenía que hacerlo porque si no igual me descontaban. Ah, No, ¿qué te decían? Que Que me descontaban el día porque era te descontaban el día si claro. tú no entrabas de nuevo a la bodega. a la bodega. Tenía que hacerlo. Pero perdón, eso es una tortura. Y frente a una mujer embarazada, el nivel de crueldad. ¿Cómo era para ti estar encerrada en esa bodega, en ese lugar, sola, abandonada? ¿Cómo era ese lugar? Mira, en ese momento igual yo era más joven.
tenía 18 años, que era mi primer trabajo, Chica. hice mi práctica, mi primer trabajo, y entonces igual lo tomé de otra forma. Y hoy en día ya más madura veo el daño y lo que le pude haber causado yo con tu todo el guaguita. estrés a mi bebé. La podría haber perdido. Sí. Y por ejemplo, tú esto te lo guardaste, lo comentaste con tu pareja en ese momento. Con mi mamá. Con tu mamá. Solamente a ella le contaste. Sí, a ella cuando podía la llamaba, con ella hablaba. Y tú en ese momento tú estabas embarazada. Embarazada. Y en pareja. ¿O No, no? soltera. Soltera. Sí. Ya. Y a tu mamá, ¿qué le contabas de su lugar, de sus tratos? Claro, yo le decía que estaba encerrada, que terceras personas me hablaban mal, que no me dejaban hablar con nadie, que tenía que esperar hasta cierta hora para poder entrar al baño, ir a colación. Ahí en la nota veíamos una imagen que era así la bodega, ¿no? Era básicamente algo. No, era una ¿de cuántos metros? bodega, era una bodega grande, pero yo específicamente estaba en una oficina chica, no me podía mover porque si se perdía algo de la bodega, algo era toda responsabilidad ¿Qué había mía. ahí? Nayaret, ¿Qué había ahí en la bodega? que era- Tenían, en ese entonces había dulce de leche. que era lo que vendía uno de los Claro, productos que uno de los vendían ellos. productos que tenían los tenían almacenados en esa bodega. Nayaret, yo me pregunto cuánto miedo se tiene que sentir en el fondo para aceptar esas condiciones, para que tu día transcurra en un lugar como ese estando embarazada. ¿Cómo lo procesabas tú eso en el día a día? Yo me imagino que tenías mucho miedo, si es que no alegabas. Sí, miedo y sin poder hablar, pues, o sea, yo sabía que al otro y sin ganas de levantarme, porque sabía que tenía que llegar al otro día y tenía que volver al mismo encierro, de 8 a 6 de la tarde. Y sabes qué, tan sola. Ahí estamos viendo la mesa, ¿Esa era la bodega? embarazada Y con... esa era la oficina donde yo estaba. Eso que estamos viendo, esa imagen que a mí por lo menos como que me... Sobrecoge. Ay, sí, hay como una sensación que se aprieta el corazón. ¿Qué te pasa a ti cuando la ves? Recuerdos feos que no me gustaría volver a vivir. Y en una etapa que debería haber sido una de las más lindas de tu vida. Sí. Sí. Y se aprovecharon que estabas sola. Porque Cristian te preguntaba, ¿estaba en pareja? No. Tenías solo a tu mamá y Claro. allá adentro no tenías ni siquiera a alguien. Alguien que te prestara una mano. ¿Nadie? Nadie. ¿Fuiste invisible para todos tus Lo compañeros? que pasa es que estaban todos advertidos por Hugo La Rosa. Nadie me podía hablar. Porque si no, ellos perdían su trabajo, entonces... ¿Cómo era él contigo? ¿Tú tenías alguna relación No, directa con no, él? directo, fue muy poca la relación directa que tuve con él. Él siempre fue por terceras personas que daba la instrucción. Pero esa tercera persona siempre se encargaba de decir que era Hugo La Rosa el que decía y daba la instrucción. Y lo peor, yo creo que es también haber vivido todo esto en silencio, más allá que le contaste a tu mamá. Cuando comenzaron las denuncias contra Hugo La Rosa, ¿qué sentiste? Que volver al pasado. Ah, lo reviví. Sí, Lo reviviste. sí. Pero se te abrió en cierta medida una luz de esperanza, como decir, Sí, al parecer no estoy sola, o sea, a más personas le pasó claramente. sí, fome igual que le haya pasado a más Sí. personas, igual penoso porque vivieron cosas peores de las que viví yo. Entonces creo que no se lo merecían tampoco. Por una persona así, tiene que pagar. O sea, eso es lo que tiene que hacer ese caballero, pagar. Hoy en día se tiene que hacer justicia. Pero por lo menos se han ido sumando cada uno de tus testimonios que son muy potentes, son muy crudos. Entonces obviamente creo que te da también esta confianza, de hecho, de estar acá en el programa, ¿no? Sí. Sí, me da confianza porque he visto igual el apoyo que nos han dado. No tan solo a mí, a las otras víctimas. Le han dado apoyo, entonces creo que ya es hora de que esta persona pague y se haga justicia. Espero que sirva, porque creo que las cosas hay que verbalizarlas, pero Nayaret, yo te creo. Y eso es importante decirlo. Como en un minuto Juan Pablo López, que está aquí con nosotros, Iván Núñez, le creyeron a José. Y que abrieron las puertas y finalmente hoy día lo que queremos es hacer justicia. Y ahí hay una persona que está en prisión preventiva. Pero cuando tú ves la imagen de la bodega, que yo no sé si te lo puedo preguntar, tú dime abiertamente si quieres hablar de eso, porque a lo mejor te hace mal. Sí, es complicado
ver las imágenes, volver a hablar del tema, porque uno retrocede en el tiempo. Yo pensaba que era algo sanado. Ya. Cuando volví a ver las imágenes me di cuenta que no. Que no, porque eso queda. Porque como lo decían, es una etapa bonita que una mujer debiese vivir. Y entre comillas no lo fue. No Nayeli, lo fue porque lo pasé mal en el embarazo. ¿y tú cómo lo viviste en ese momento? Porque veíamos la bodega en condiciones bien deplorables, a ti te duele mucho, además yo te estaba viendo, no quieres ni mirar mucho Sí. la pantalla para poder recordar lo que ocurrió, pero por sobre todo con compañeros que uno siempre establece lazo, de que te dejaron de saludar, te dejaron de apoyar, donde no podías almorzar con ellos, donde si tú le querías decir lo mal que lo estabas pasando, No podía. no podías. ¿Cómo enfrentabas tú eso, sobre todo en un momento súper sensible que es cuando estás Difícil, embarazada? con el apoyo de mi mamá nomás, pues llamarla a ella, hablar con ella y que ella me decía, no, dale, ten fuerza, porque lo veíamos de otro punto de vista, no lo veíamos algo así como... Y estando en la empresa, ¿cómo lo hacías ahí? Porque estar encerrada, me imagino esa Qué sensación horrible. de ni siquiera poder ir al baño Qué o tomar horrible, aire. o sea- ¿Cómo estar en la cárcel? No sentir el sol, Claro. no es sentir el sol porque uno está en 4 paredes todo el día y lo único que ve es oscuridad y la luz de una ampolleta. No sentía el sol, no sabes si es de mañana aún o llegó la media tarde. Ya está antes que a ti te torturara Hugo La Rosa. ¿Tú sabías que él torturaba a otros compañeros tuyos? No, No. no sabía. Entonces me imagino que también tiene que haber habido una decepción profunda hacia tus compañeros, que me imagino que deberías haber tenido algún amigo ahí, porque no te defendían. En el fondo tú no sabías las consecuencias que ellos iban a tener si te defendían. Claro, yo en partes igual por ese lado lo entendía, porque ellos tenían una responsabilidad y a lo mejor temor de perder su trabajo. Pero tú llegaste, porque tú dijiste delante, yo en esa época tenía 18 años, era jovencita, lo veía de otra manera. ¿Lo llegaste a ver de manera ya natural? ¿Normal Yo pensé alguna que vez esto era no normal, porque si yo lo hubiese visto normal nunca hubiese hecho una denuncia a la inspección del trabajo. Mm. Si yo lo hubiese visto como algo normal no hubiese puesto la denuncia a la inspección del trabajo jamás. Yo sabía que no era algo normal. ¿Y cómo te lo tomaste? Entonces, cuando tú dices yo tenía 18 años, lo vi de otra manera. Yo lo tomé como una pelea laboral con él. Una revancha. Claro, una Tema cosa laboral, así, como que él no tenía que ser el despido y tenía que ser como él dijo. Tú no tenías por qué volver si yo te despedí. Pero después de que tú vuelves y él te empieza a torturar de la manera que tú nos describes, encerrarte en esa bodega, estando embarazada, sin que no te pudieras comunicar con nadie al interior, sin que comieras durante una larga jornada de horas estando embarazada, tú ahí pones otra denuncia a la inspección del trabajo. Sí, puse otra denuncia a la inspección del trabajo por incumplimiento de contrato. Porque mi contrato tenía unas funciones y yo estaba haciendo nada. Me Ok. habían desvinculado totalmente de las funciones que yo tenía que hacer. Pero ahí no relataste estas condiciones en las que tú trabajabas. Sí, pero Inspección del Trabajo nunca llegó a la bodega donde yo estaba. ¿Cómo Inspección nadie del va a ir a Trabajo. mitear? Porque uno ve esas imágenes y claramente no son Lo condiciones. que pasa es para que en ese trabajar. tiempo eran 2 bodegas distintas. ¿Ya? Entonces la Inspección del Trabajo siempre llegaba a la bodega donde había gente, donde había movimiento, donde había personal. Nunca llegó a la bodega número 1 donde yo estaba. ¿Y no preguntaban por ti cuando iban a fiscalizar? Sí, cuando preguntaban decían que yo no estaba, que no había asistido a trabajar. Desconocían el lugar. Pues. Te tenía, o sea, Es que Hugo La Rosa era escondida. inteligente en esto, Claro. pues, seguramente supo dónde hacerlo. Si él manejaba todo. Tenía 2 bodegas. Entonces, ¿Tú Y sabes cuando, qué? cuando, Cristian, perdona, cuando ves la imagen y la cara de Hugo La Rosa, ¿qué te genera? rabia. Mucha rabia por todo lo que él ha hecho. No tan solo a mi persona, sino, lo vuelvo a decir, a las demás personas. Porque yo creo que un ser humano no puede ser tan cruel como él. No puede hacer tanto daño a la gente como él lo ha hecho. Y de tus compañeros no hubo ni siquiera algún gesto, o no tengo idea, alguna cerrada de ojo, estoy contigo, no hubo nadie que se acercara a ti. Es como que no para- podían y en realidad como yo solo podía llegar hasta la bodega número 1, no los veía.
No los veía porque yo no podía entrar a la bodega número 5. Nayaret, ¿y la mujer de Hugo La Rosa? ¿Ella fue alguna vez a esa bodega? Sabemos que ella tenía un rol súper activo. Sí, ella incluso la sabía. vimos en algunos videos incentivando las torturas que él generaba. Ella tuvo conocimiento de tu caso, contacto contigo. Me pregunto cómo una mujer no va a empatizar con otra, sobre todo cuando está embarazada. Sí, ella sabía de todo. Sabía que tú Ella estabas ahí. sabía que yo estaba ahí. Ella sabía. De hecho, habían días que yo llegaba y tenía que estar hora y media afuera y ella pasaba en su camioneta y yo estaba fuera de la bodega. Violencia total. No hubo nadie que te dijera, perdona, pero estoy obligado a hacer esto porque si no pierdo mi trabajo. Me encantaría apoyarte, pero no puedo porque estoy obligado a hacerlo. No, Nadie. nadie. Es que estaba sola. No podía hablar con nadie. Entonces, cuando me desvincularon de mis labores, no podía ver a nadie. Y hoy día tampoco, porque hemos visto un gerente que salió, Mm. que no aguantó más, que denunció, que incluso contó cómo él tenía que haber participado para que no le pasara lo mismo porque a él también lo torturaban. Después de que se destapó todo esto, tampoco nadie te ha llamado para decirte, Nayaret, Sí, tuve comunicación con algunas personas, pero fue como porque estoy hablando esto, es mentira Ah. lo que estás diciendo. Como para para reprochar. defenderlo. Claro. Te llamaron a ti a tu celular. Sí. Después de espérate. todas las denuncias estas. ¿Y qué lograste? ¿Uno logra contestarle a personas que te agreden así de nuevo o no? Yo creo que, mira, en ese momento sí. Sí les contesté, le dije, ¿cómo tú puedes participar de eso? ¿Cómo tú puedes decir es falso? ¿Esos Sí. son trabajadores actuales de la empresa? Sí. Que en el fondo no quieren Trabajadora perder su actual. trabajo y se han puesto del lado de Hugo La Rosa. Sí. Nayaret, lo que te voy a preguntar es difícil. Si tú quieres me lo respondes y si no, obviamente estás en tu plena libertad de no hacerlo. Pero es muy duro lo que tú relatas y es muy duro estando embarazada. Y nosotras las mujeres sabemos que si vivimos una experiencia como la que tú viviste embarazada, eso tiene consecuencias. Y consecuencias importantes no solamente para nosotras, sino que también para nuestra guagua. ¿Tú sientes que las hubo? Mira, gracias a Dios con mi bebé no, pero sí conmigo. Porque hay desconfianza al buscar un nuevo trabajo, sientes miedo de volver a pasar lo mismo. Temor de no sé, si en un tiempo más yo quisiera tener otro bebé, me pasara de nuevo lo mismo. Ay, lo piensas así. Sí, porque es como, con todo esto es como retroceder atrás. Nayaret, ¿y Entonces, te es recriminaste? Porque también hay un tema de culpa muchas veces de las Sí. víctimas, ¿ah? Que empiezan a sentir que hicieron algo y de alguna manera merecían esos castigos, estas torturas, o una recriminación de decir, ¿por qué no subí la... o por último me fui, ¿por qué no le puse una licencia eterna y no volví nunca más? ¿Tú has hecho ese proceso? ¿Te has podido Sí. como sanar? Sí, me he preguntado a mí misma por qué aguanté tanto. ¿Por qué no salí corriendo de ahí y dije, no más, basta? Debe haber sido que necesitabas harto ese trabajo también, ¿o no? Sí, en ese tiempo sí. Que es parte de la explicación de lo que tantos han aguantado en esa empresa por lo que uno ve. Sí, en ese tiempo sí. Mamá soltera, estaba igual estudiando, pagaba mi estudio y venía mi bebé en camino. ¿Y dónde ibas a encontrar trabajo embarazada? Que ese es el otro Claro. tema. En el fondo te sientes un poco obligada a quedarte donde estás, porque ¿quién Sí. te va a contratar? Porque el miedo paraliza, porque los miedos son personales, porque lo que le tiene miedo a la Nayaret es distinto a lo que le temo yo o Juan Pablo que está acá. Entonces la gente es re buena para apuntar con el dedo. ¿Y por qué no habló cuando estaba, por ejemplo, en la bodega y estaba encerrada y le ¿Y por qué cerraron la puerta? aguantó? ¿Por qué volvió? ¿Sabes qué? Ella misma no está contestando porque a lo mejor a usted le está pasando lo mismo y por miedo a quién sabe qué, no se atreve a denunciar y sabe que nosotros la entendemos. Va a pantalla. Yo te preguntaba, ¿sabía que era doloroso el ver en la bodega? Sé que es complicado, pero te lo agradecemos. Porque tú estás desafiando ese dolor para que la gente diga, ¿sabéis qué más? Esto no corresponde, no puede pasar nadie más condiciones de hacer un embarazo. Porque debe ser difícil. Sí, es difícil. Tu mamá, Ahí. Cada vez que ve la entrevista o el reportaje, se quiebra. cuando tú hablaste de tu mamá que la llamabas dentro de la bodega,
lo que debe haber sido para ella, por eso te lo pregunto. Por tu Sí, mamá. se quiebra. La primera vez que dieron la entrevista, me llamó llorando a pedirme disculpas. Pero no es culpa de ella. No, Pero no es es culpa honesto. de ella. ¿Cómo iba a saber ella? Nunca ha sido culpa de ella. No fue culpa de ella y yo le digo, no es culpa tuya, mamá. Tú hiciste lo que más pudiste, darme tu apoyo. Sí, siempre te lo digo y de hecho Siempre. está Está acá acá. y está otra vez muy angustiada porque me imagino el dolor de ella, ¿no? De saber que una hija vivió y sufrió torturas como esa. Durísimo. Ella Es que se lo- siente culpable porque tú le contaste. ¿Eso es lo que le pasa a tu mamá? Sí, por no haber podido hacer algo más, por no poder haberme ayudado de otra forma quizás. Lo que pasa es que cuando tú relataste a tu mamá, yo me puse en el lugar de ella. Me puse en el lugar de ella cuando tú la llamabas dentro de la bodega. La impotencia, porque a veces los papás sienten mucho más angustia y calvario que lo que uno está viviendo. Claro. Porque ese es el amor de papá, de abuelo, de mamá. Entonces, por eso yo te lo pregunté, porque ahí hay un tema que ella está siendo honesta. El decir, ¿sabes qué más? A lo mejor no llamé más, no fui a tal lado, porque es lo que siento hoy día. Pero no la lo- saqué de ahí, debe ser. pero era su amor de querer contenerte a ti. Eso era, por eso te lo pregunté, porque ustedes son las dos nomás, ¿no? Somos 3 hermanas y mi papá. Entonces igual, pero yo en ese momento llamaba a mi mamá. Oye, Perdona, ¿y pero tú? tu mamá está con Gino ahora, él la está conteniendo para que no creas que está solita. Hay una parte importante de nuestro equipo ahí con ella. Pero, ¿sabes qué? A mí me da mucha rabia porque, yo no sé qué te pasa a ti, Cristian, pero finalmente la tortura que ejercía Hugo La Rosa al interior de la fábrica es mucho más amplio de lo que nos podemos imaginar. Claro que Porque sí. es lo que te hacía al interior de la bodega, es lo que te hacía a ti embarazada, es lo que le hacía al resto, pero al mismo tiempo lo que le hacía a una familia entera, porque los dejaba atrapados, porque hoy día tu mamá sufre y se siente culpable de no haberte sacado de ahí y que no es culpa de ella. Y la tortura es tortura. Cuando hay cosas que son más manifiestas, abusos sexuales, golpes en estas fiestas que hacía. En el caso tuyo, es así de crudo también. Sobre todo insistimos en tu periodo de embarazo. De verdad es muy duro. Gino, yo no sé si es que la mamá quiere hablar o no, pero por lo menos cuéntanos cómo está ella viviendo este momento otra vez. Sí, yo la vi y me vine directo para acá porque sabía que era un momento súper difícil, sobre todo cuando es tu hija que nos dice que el único apoyo que tenía eras tú y que tú le llamaste al ver el reportaje pidiéndole disculpas, Elfa. Yo te quiero agradecer de que te des la oportunidad también de expresar un momento que para ti también fue súper difícil porque fuiste el apoyo de tu hija. ¿Cómo vivieron esos momentos? Nos vivimos súper mal porque en realidad, o sea, yo como mamá, el verla sufrir a ella, el verla que ella realmente fuera agredida por una persona que no tenía ningún derecho de haberlo hecho, es doloroso, es duro. Y volver a revivirlo, volver a pasarlo. Y yo como mamá, claro, me siento un poco culpable por no haberla apoyado más, haberla aconsejado más, haberla contenido mucho más de lo que hice. Pienso que a lo mejor fue poco, porque muchos me cuestionan también, me dicen, pucha, pero ¿por qué tú no la sacaste de ahí? Pero es que en realidad uno lo vive de otra manera. Pero es que Elba, estas mentes manipuladoras, mira lo que logran, de que tú te sientas culpable y la víctima eres tú, la víctima es tu hija. Y es el daño tan grande que hacen que en realidad ellos no dañan tan solo una persona, dañan una familia completa. No tan solo yo, o sea, el resto de su hermana, el verla a ella, lo que pasó, y en un momento tan difícil como el embarazo. Porque ella, como dice, no tenía más apoyo que nosotros, entonces es difícil y este hombre está acostumbrado a hacer eso. Él no piensa que él viene de una mujer, que su señora es mujer, que puede tener hijas, de hecho tiene una hija, entonces Tiene a él no le varias. gustaría que le hicieran lo mismo. Entonces, en realidad es duro.
ahora uno pide ayuda. Nosotros fuimos a la inspección del trabajo, pero la inspección del trabajo te cuestionan. Lo primero que le dijeron a Porque es ella, ¿cómo compruebas tú todo esto? ¿Cómo dices tú que lo que te hacen es verdad? ¿Cómo lo compruebas? Entonces, usted piensa que va a tener un apoyo y no es así, no es así. Por eso mismo yo le aconsejaba a ella, graba, toma fotos para llevar pruebas en ese momento a la inspección. Pero este hombre es poderoso, él tiene dinero, él puede hacer daño. Y que Puede. afortunadamente ahora señora Elba está en prisión preventiva. Sigan ustedes. Así es, pero